25, sí, arrancamos y luego se irán sumando. Muy bien, bueno, entonces estamos hoy terminando la, la cursada de esta breve materia de algunas nociones de griego bíblico. ¿eh? Eh, Más que nada, ustedes han visto que se trató de ejercitarnos con el interlineal, ¿no? Eh, Bueno, un poco este era el objetivo, no era aprender griego en sí, que para eso necesitamos año, año y medio, dos, sino bueno, tratar de manejar la herramienta y por lo que estuve viendo, se animaron bien, se animaron bien, bien y salieron cosas lindas en los foros, ¿no? Así que bueno, nos vamos a meter hoy con las dos últimas palabras griegas que elegí para compartir y pensar. Fíjense que son palabras teológicas, o de la actividad de la iglesia, o en este caso, eh, que tienen que ver con lo antropológico, ¿no? La casa y o antropos, ¿no? Antropos, eh, que tienen que ver con la vida cotidiana, más que nada, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a compartir la lectura, como venimos haciendo, de un par de versículos, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas cosas como, bueno, como hemos estado haciendo hasta ahora. El primero de estos textos está en Hechos 16, 29 al 34. Ah, esperen que no puse compartir. Eh, Bien. Entonces, Hechos capítulo 16, 29 al 34. Entonces, para ponernos un poquito a tono, recordemos que es cuando Pablo queda en prisión, ¿no? Y queda después liberado, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasa cuando, una vez que queda liberado y el guardia se entera de que se rompieron las cadenas y va a buscarlo. Y empieza a relatar esto en Hechos 16. Reina Valera 60 dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Eh, Fíjense que lo primero que quisiera contarles es esto que está acá, los participios. No sé si ya los vimos, si lo comentamos o no, pero si no lo repetimos. Los participios, por lo general, me agregan información, pueden agregar información a un sustantivo o a un verbo, ¿sí? En este caso, este participio, ¿sí? Que está acá solicitando, ¿sí? Está dándole alguna información a este verbo, ¿sí? A verbos le agrega información a verbos en indicativo, verbos que están narrando la historia. Eh, entonces, esta persona, alguien, que después vamos a ver que es el que estaba cuidando,
se lanzó, fíjense, a Oristo, es decir, una acción concreta, una acción puntual, se lanzó, fue directo, ¿sí? Y mientras se lanzó, o habiéndose lanzado, solicitaba luces, ¿sí? Es decir, lo que también nos llama la atención, porque entonces no estaba solo, ¿no? Solicitando luz, se lanzó al interior. Uno dice al interior de dónde, bueno, posiblemente al interior de donde estaban Pablo y Sila. Y fíjense, aquí dice, lo califica este hombre, ¿sí? Pero nuevamente aparece un participio. Estando, ¿sí? Llegando a estar tembloroso, y acá está el verbo. ¿Qué hizo? Cayó. Fíjense que Reina Valera pone aquí postró, ¿m? O se postró a los pies. Pareciera ser casi, casi como algo muy ritual, ¿no? El postrarse tiene que ver más con lo ritual. Sin embargo, acá más bien es algo de venir y caer a los pies, ¿sí? De Pablo y de Sila. Y no cae, eh, digamos, porque se tropieza, sino llegando a estar, ¿sí? Tembloroso. ¿Mm? El- los participios le agregan dinámica al texto, pero también le agregan información que está bueno recuperarla. ¿Mm? Eh, Así va comenzando y nos va a decir después, sacando, Reina Valera dice, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eh, Participio, ¿sí? A Lucas le encantan los participios porque sabe que a la narración le agrega sustancia, le agrega, eh, sí, le agrega información, ¿no? Eh, Reina Valera dice, les dijo, sacándolos, mientras los sacaba, les dijo. Fíjense que aquí el verbo decir está en tiempo imperfecto. Y acá yo les invito a que tengan, así como recién vimos un verbo en aoristo. Aoristo es un tiempo pasado, ¿sí? ¿A dónde estaba? Acá. Aoristo, un tiempo pasado. Pero es un tiempo pasado puntual, ¿sí? Por eso dice se cayó, cayó. ¿Mm? En cambio, el verbo este que yo les veíamos acá está en imperfecto. Es un tiempo pasado también, pero es un tiempo pasado que le interesa mostrar la duración del evento. ¿Mm? Entonces, aquí estaría mejor decir, y sacándolos, les decía, no fue una cosa puntual como cuando fue y se cayó. ¿Mm? Estaría muy mal que acá, ¿sí? Diga, se caía o se iba cayendo. No, no, se cayó. Fue de una vez y fue una cosa puntual. En cambio acá, parece ser que nos quiere mostrar una duración del tiempo. No fue y les dijo una sola vez, ¿sí? Casi yo diría, parece que nos está diciendo, les decía y les decía, ¿no? Nos quiere mostrar la duración de esa acción. Y eso me parece importante. Remarca la fuerza de ese interés de la persona esta que fue a buscarlos, es decir, estuvo un tiempo diciéndoles esto que vamos a leer ahora. Bien. Eh, Kyrioi, yo diría que aquí tengamos en cuenta, fíjense que cuando yo toco ahí, acuérdense que se me marca la palabra que yo tengo que buscar en el diccionario,
Kyrios, nosotros lo usamos para, significa Señor. Eh, Ustedes presten atención, porque en realidad Kyrios es una palabra que se usaba en el lenguaje cotidiano y era el propietario de algo, el dueño, el jefe de algo, ¿no? Después se termina utilizando y circunscribiendo solamente para Jesús, pero tiempo después. En el texto bíblico, ustedes van a encontrar que a veces se usa para nombrar a Jesús, a veces para nombrar a Dios y a veces en el lenguaje cotidiano como aquí, ¿sí? Acá no está diciendo que ellos son Mesías, los está nombrando con el lenguaje cotidiano y les está diciendo señores, Quirios. ¿Mm? ¿Qué debo hacer, ¿sí? Para ser salvo? Pequeño dato, esta palabrita a Lucas, este verbo, ¿m? A Lucas le interesa mucho, lo usa mucho, el deber hacer, qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo pensar, qué es lo que debo, sí, lo usa mucho, es lo que debe suceder. Eh, Estamos con Hechos, ustedes saben que Lucas y Hechos es una misma obra, ¿no? Yo, por la duda, lo recuerdo, pero ¿qué debo hacer? Y fíjense que lo pone en presente, ¿no? Esta cuestión de decir, necesito algo, un presente que me digan qué hacer, ¿no? Para ser salvo, el verbo soso es un verbo también. Si pudiésemos extender un poquito más nuestro curso, tal vez sería una palabra, un verbo que estaría bueno estudiarlo. ¿M? El verbo salvar. ¿Bien? Porque es un verbo que se usaba cuando yo les digo, o cuando ustedes leen, ¿qué preguntó este hombre? ¿Qué le preguntó a Pablo y a Silas cuando les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Por ahí uno rápidamente piensa en la salvación eterna, ¿no? Y en realidad ese verbo se usaba para ser sanado, por ejemplo, hay sanaciones que hace Jesús, ¿sí? Y se habla de estar sano con este verbo, ¿no? Eh, pero también, muy posiblemente, lo que le esté preguntando aquí este carcelero es, ¿cómo hago para que no me maten? Porque se me escaparon los prisioneros, ¿sí? Eh, Acuérdense que se iba a matar, ¿no? ¿Se acuerdan? El hombre se iba a matar. Cuando ve que los prisioneros se les escapan, se iba a matar. Entonces, bueno, ¿qué hago para ser salvo? Bueno, cuando uno tenía prisioneros en su casa y se le escapaban, eh, la autoridad entendía cierta complicidad, entonces muy posiblemente tuviera un castigo sobre esa gente. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Mm? Eh, eh, Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que aquí, de nuevo el verbo de hablar, de decir, pero ahora está en aoristo, ¿no? No es que Pablo y Silas le empezaban a decir y decir y decir, no, fueron concretos. Dijeron, un aoristo. ¿Vieron cómo juegan, no? Con el tiempo imperfecto, que es una duración de la acción, y el tiempo aoristo, que es va al punto, puntual, único, ¿sí? Eso es un juego también que después va a agregar significados o va a agregar fuerzas al relato.
¿qué le dijeron? Este verbo lo vimos, creo, ¿no? Vimos por lo menos pistis, ¿sí? Fe. Este sería el verbo. Ahora, fíjense, eh, esto es confiar o creer, ¿no es cierto? Eh, Imperativo. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de los imperativos? Habían imperativos aoristos. Imperativo es una orden, ¿verdad? Es decir, cuando yo utilizo un verbo en imperativo es porque le estoy ordenando algo a alguien. En griego, el imperativo puede ser aoristo o puede ser imperativo presente. Cuando yo lo traduzco aquí, el castellano, no tengo la posibilidad de diferenciar si es una orden aoristo o una orden presente, porque el castellano eso no me lo permite. Pero el griego, cuando yo tengo como en este caso un imperativo aoristo, me está dando una orden puntual. Lo que Pablo le está diciendo, o lo que ellos le están diciendo a este carcelero, no es que de ahora en adelante crea en el Señor Jesucristo, porque si no, le hubieran dado la orden en imperativo presente, es decir, una orden que no termina, porque está siempre presente. En cambio, en este momento, un momento muy difícil para el carcelero, la orden es muy concreta y muy puntual, ¿sí? Ahora, en este momento, en esta situación, cree en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, ¿sí? Fíjense, esto también, eh, digamos, no le está pidiendo que se convierta, ¿sí? Está pidiendo que para este momento difícil que está pasando, confíe en el Señor Kyrios. Fíjense, acá aparece Kyrios de nuevo, ¿no? Lo que les decía recién. Pero ya Kyrios tiene otro sentido, un versículo más adelante, ¿no? En el Señor Jesús. Reina Valera pone Jesucristo, ahí está inventando, digamos, porque no está el Cristo, ¿no? Está Jesús, Señor Jesús, ¿sí? Eh, y serás salvado, ¿sí? Fíjense, el verbo en pasivo, es decir, va a recibir la acción, no es un futuro medio, no es te salvarás, sino serás salvado. Fíjense, otra posible traducción, yo les decía sanado, eh, librado también, ¿no? Tú y la casa tuya. Y aquí es donde aparece la palabra que nos habíamos propuesto revisar, ¿no? Eh, Cuando Pablo y Silas le dicen de creer, en la acción esa de este hombre y de confiar lo va a salvar ahí a él, pero también va a provocar un beneficio a toda la casa. ¿Mm? Con lo cual mete el tema de la casa acá ya. Acuérdense que estamos en lo que se consideraban las cárceles domiciliarias, ¿no? Una cárcel que estaba en una casa, posiblemente en una parte posterior, ¿sí? Y que el imperio alquilaba para guardar presos no demasiado peligrosos. ¿Mm? Y si encima que no eran peligrosos se te escapaban, era
raro, ¿no? Por eso es que este carcelero eh, se preocupa por su propia vida y la de su casa cuando se le escapan estos prisioneros. Una vez que le cuentan eso, dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Eh, Fíjense que aquí ya nos da la idea de que están en la casa de este hombre. ¿Mm? Él va, los busca seguramente a la parte de atrás pidiendo luz, ¿sí? Habrá llegado él y a lo mejor los que le llevaban la luz y le hablaron, ¿sí? A él y a la palabra del Señor. Fíjense, de nuevo aparece Quirios, ¿sí? Eh, con a él y a todos los que estaban en la casa de él. ¿Mm? Ustedes recuerden también que la idea de casa en aquel tiempo estaba muy vinculada con los dioses familiares también, que se llamaban los lares, ¿no? Los lares eran los dioses que los antepasados habían adorado, ¿no? Para cuidar esa casa, cuidar las mores, las tradiciones de esa casa, ¿no? Entonces, acá lo que está pasando es que Pablo y Silas le están proponiendo confiar, ¿sí? Ese aoristo que pusieron al principio de esa hora, confía inmediatamente, ahora en este caso, en el Señor Jesús. Y después le empiezan a hablar de la palabra del Señor, ¿sí? Sigue un poquito más y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Em, Podemos volver a ver acá un participio, ¿sí? Habiéndolos tomado, mientras los tomaba en aquella hora de la noche, ¿qué hizo? Lavó, ahoristo, ¿sí? Algo puntual, ahí, en ese momento, directamente. ¿M? Lavó las heridas. Eh, pero fíjense que el verbo principal, la acción principal es esta. ¿Qué hizo el carcelero? Lavó las heridas. ¿Cuándo? En ese mismo momento de la noche y los tomó con él. ¿Sí? Los acercó, los tomó con él, hay un acercamiento, por eso el aoristo este nos quiere mostrar este lavado acercándolo. ¿No? Eh, y fue bautizado nuevamente, un aoristo pasivo, es decir, recibió él y los que estaban con él. Entonces, esta idea que les decía recién de la casa, como aquí el dueño de la casa, el pater familias, empezó, recibió esa palabra del Señor que escuchó y fue bautizado él y toda su familia. Reino Valera nos va a decir, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense que hay una pequeña diferencia, dice llevándolos a su casa. Si uno traduce esto,
Pareciera ser que el carcelero sale de una cárcel y se lo lleva hasta su casa. Pero entonces, ¿qué hizo? Toda la familia se fue a la cárcel. ¿Eh? En cambio, el verbo que utiliza, fíjense, ¿m? Bueno, acá lo pone, habiendo subido, Aná es arriba, hacia arriba, de abajo hacia arriba, Aná. ¿M? Y hago es conducir. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron. ¿Dónde tendrían? Tendrían la cárcel la tendrían abajo, un pequeño sótano, una pequeña pieza por debajo de tierra posiblemente, o en la parte posterior de la casa, ¿sí? Pero fíjense cómo la, la traducción es interpretación, siempre. Entonces, Reina Valera cuando traduce, entiende que una cosa, un espacio físico está en un lugar y se llama cárcel, otro espacio físico está en otro lugar y se llama casa. ¿Mm? Cuando en la arqueología se encontraron estas casas que mostraban, ¿no?, que habían prisioneros en esas casas y que había gente conviviendo en esa casa, se empezó a decir, no, entonces este verbo tenemos que traducirlo como subió hasta su casa. ¿Mm? Eh, bueno, y acá les prepara la mesa, ¿no? Y bueno, se alegra con ellos, con toda la casa. Eh, Fíjense, también el participio, ¿no? Habiendo confiado, pisteuo de nuevo, ¿no? La cuestión de la fe, eh, a Dios, habiendo tenido confianza en Dios. Bien, este es un pequeño ejemplo de una situación de casa, ¿m? Y de todos los movimientos que se podían dar en una casa, de una persona que se convertía, si era el pater familia, convertía a toda la familia, y había algún ritual, que en el caso del movimiento de Jesús era el bautismo, que mostraba esa nueva casa o esa casa con una nueva pistis, una nueva fe, una nueva confianza. ¿Mm? Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, si no. Pablo, Sí, Carlos. eh, justo yo trabajé ese texto, el 1631, en el foro, Ujú. porque si bien la Reina Valera dice casa, lo que descubrí que las versiones modernas traducen familia y pude ver en muchas versiones, lo que me llamó la atención es que en muchas versiones antiguas, traducciones, dice casa y en las modernas, la hispanoamericana, la latinoamericana, la NBI, traduce familia y eso es lo que me llamó la atención. Vos pedías en el foro de que Ujú, busquemos familia ujú, y bueno, yo encontré familia en las nuevas versiones y casa en las antiguas versiones. Y bueno, ahí justo este texto que vos estás compartiendo ahora. ujú. Sí, por eso un poco el ejercicio era este, que ustedes buscaran los lugares en donde aparece familia y vieran qué hay detrás. En muchos aparece casa, ¿sí? Eh, la idea, la palabra familia no existía. Profe, perdón, Ujú. Sí, puede ser como casa, hogar, ¿no? Ese lugar donde, tan preciado y tan especial, ¿no? La familia, casa, hogar, no, no como un lugar físico tal vez. bueno, el lugar físico se podía extender No. y los que habitaban la casa, ¿sí? Esa casa, eh, mire, les hice un listadito que se los voy a compartir ahora, de todos los que podían estar habitando
la casa? A ver, creo que se lo puedo poner en el... Algunos son típicos de lo que es la casa común nuestra. ¿Dónde está el chat? Aquí. Bien. Eh, Cuando escuchamos hablar de una casa en el Nuevo Testamento, en el mundo romano, ¿no? Eh, Podemos escuchar hablar de oikodespotes, oikodéspotes, ¿m? El que manejaba la casa, ¿sí? Podemos encontrar Andrés o Aner, que eran los varones de la casa. Podemos encontrar Guiné, que eran las mujeres de la casa. Podemos encontrar Pater, no tengo que traducirlo. Podemos encontrar Meter, no tengo que traducirlo, ¿sí? Padre, madre. Podemos encontrar Huios, hijo. ¿M? Podemos encontrar Cigater, hija. Podemos encontrar Tecna como unos hijos en general, ¿no? Como la prole, como, ¿sí? Podemos encontrar dulos, esclavos. Podemos encontrar dule o dula, esclavas, que estaban en la casa, ¿sí? Digo, no en toda casa, obviamente, pero cuando hablamos de casa, podía también haber uno, dos, ¿sí? Podemos encontrar jiperetes o cerapón, que eran servidores, ¿sí? Eh, la casa podía tener un pequeño taller, entonces necesitaba algunos servidores que venían, trabajaban y se volvían a sus propias casas, o a veces se quedaban en alguna habitación cercana a la casa, ¿no? Pero eran considerados también parte de la casa, ¿no? Podemos encontrar diáconos, estudiaron la palabra diáconos, ¿no? Podemos encontrar adelfos, hermanos que estaban todavía viviendo, podemos encontrar adelfe, hermanas, ¿sí? Es decir, la casa, por eso por ahí traducir familia, a veces se nos achica la idea, porque para nosotros familia, no sé si tiene una cantidad tan grande de miembros, bueno, no puse los abuelos acá, ¿sí? Pero muchas veces estaban también, de hecho, generalmente estaban, bueno, sino dónde iban a ir, ¿no? Entonces, generalmente también estaban. ¿Mm? Em, no puse, me quedé corto con él, me estoy acordando ahora. No puse viajantes. Había casas, ¿sí? Digamos, el tema de los hoteles y todo eso no era algo que estuviera muy de moda en aquellos tiempos. Entonces, lo que eran las casas funcionaban como lugares donde los que viajaban se podían quedar. Hay muchos relatos en el Nuevo Testamento de esto, ¿no? Pablo va de casa en casa, lo reciben en muchas casas. ¿No? Entonces eran personas que durante un tiempo, a veces corto y a veces bastante más largo, pasaban a formar parte de esa familia, de esa casa. ¿No? Entonces, fíjense la extensión de la casa. Jerónimo decía que era no sé si era un espacio físico, eran espacios físicos, pero a veces muy porosos, por decirlo con un término moderno, ¿no? No tenían límites tan claros. Eh, la casa generalmente se denominaba con quien conducía la casa, generalmente el oicodéspotes.
generalmente un varón. ¿Mm? Aunque tenemos, por ejemplo, en Primera Corintios, capítulo 1, creo que era versículo 9 por ahí, no me acuerdo bien, eh, habla los de Cloe. ¿Se acuerdan el texto ese? Los de Cloe me dijeron, ahí está mencionando una casa, los de Cloe, pero que está bajo el cuidado, la protección, y por lo tanto toma el nombre de una mujer, Chloe. Entonces, ¿quiénes eran los de Chloe? ¿Mm? Fíjense que Pablo no dice la casa de Chloe, no dice la familia de Chloe, no, dice los de Chloe. Entonces, los de Chloe era algo extenso. ¿Sí? Bien, eh, yo estoy un poco dando una idea general de lo que era la casa, ¿no? Idea general. Después hay en los evangelios la idea de casa entra en crisis, ¿no? Es cuestionada. En las deuteropaulinas la idea de casa es reglada, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de ver una especie de eh, denominación común de la casa y amplia. Eh, Me paso al otro texto, Mateo 16:26. Pensando ya en la otra palabra que teníamos. Bien, la otra palabra que les había propuesto, junto con casa, era antropos, esta que está aquí. ¿Sí? Em, Fíjense que si la pronunciamos con el griego koiné, nosotros no sabemos cómo se pronunciaba. Entonces hubo que hacer teorías sobre cómo puede haber sido la pronunciación. Hay una teoría que dice, bueno, se pronunciaba más como el griego anterior, el griego clásico, y otra que dice, no, se pronunciaba como el griego posterior, el griego moderno. Para el griego anterior, el griego clásico, se dice anthropos, ¿sí? Como si fuera una D, anthropos. Para el griego moderno sería antropos, como una T, ¿sí? El texto dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mm, Tomo un poquito, acá hay mucho es un texto enorme, eh, pero recordar que antropos, ¿sí? Puede ser usado para varón, pero también para ser humano. ¿Mm? Y ahí hay que ver el contexto. ¿El contexto nos pide varón o el contexto puede ser comprendido como ser humano? ¿Sí? Y yo creo que acá es ser humano, ¿no? Sí, fíjense, el ordenamiento que yo les decía el otro día, si el mundo entero gana, es decir,
No pone primero acá como Reina Valera, no pone primero el verbo, si gana todo el mundo. ¿Mm? Entonces adelanta como poniéndole presión al mundo, el mundo entero. Y después me pone el subjuntivo. ¿Mm? Acuérdense, el subjuntivo tiene que ver con un deseo, con una intención. ¿Mm? Y el subjuntivo, igual que el imperativo, puede estar en presente o en aoristo. Si es un subjuntivo presente, es un deseo que no termina, que sigue, que no tiene tiempo. En cambio, cuando es un subjuntivo aoristo, es algo puntual, ¿sí? Rápido, puntual, de este momento. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo, si el mundo entero gana, ¿sí? Pero no que se la pasa ganando, no, sino que lo quiere conquistar rápido, ¿sí? Ganar rápido, puntualmente, ¿sí? Y lo mismo es la pérdida, ¿sí? Si yo lo leo en Reina Valera, eso no lo puedo notar. En Reina Valera o en cualquiera, no lo puedo notar, ¿sí? Pero me está hablando de algo que no va a pasar mucho tiempo, sino una conquista rápida y una pérdida rápida. Una conquista puntual y una pérdida puntual. Conquista puntual del mundo, pérdida puntual del alma. Y lo otro que también quisiera es el término este, sige, ¿no? Eh, bueno, Reina Valera traduce alma, en otros casos puede traducirse por vida. Y hay veces que yo prefiero traducirlo por vida, para dejar de, ¿no? Esta idea del dualismo cuerpo y alma que le metemos al texto. Hay veces que es un problema nuestro y se lo metemos al texto. Pero Sige muchas veces puede ser, yo no sé acá si a ver el diccionario cómo lo pone, pero eh, aliento, vida, ¿sí? Persona, ser, vida, ¿no? Este, está mucho más interesante pensar en la idea no solamente del alma, sino la vida. ¿No? Eh, Fíjense de nuevo acá, ¿sí? Por, no solamente el alma de él, sino, o del ser humano, sino la vida. Este texto, de paso, ustedes saben que está en el Evangelio de Mateo, pero es un texto sinóptico, es decir, está en los tres evangelios. Y me pareció interesante recordar, esperen que recuerde yo dónde estaban, Marcos 8:36. Está el otro, me perdí acá, ¿dónde está? Marcos 8:36 es el original, si se quiere, no el primero, porque Mateo va a leer a Marcos. Fíjense que es bastante más cortito, ¿sí? Que aprovechará o que le aprovecha este presente. El Marcos le encanta el tiempo presente, ¿sí? Eh, Así que cuando Reina Valera pone aprovechará, no nos está ayudando, ¿sí? Es un presente que le aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder el alma de él, o su alma, o su vida. ¿Qué hizo Mateo? Le agrega como una pequeña explicación, ¿no? Entonces pone
coma acá Mateo y dice, o qué recompensa dará el hombre por su vida. ¿Sí? Entonces fíjense como que le agrega una segunda explicación a este texto que es sencillo. El de Marcos es crudamente sencillo, ¿no es cierto? Eh, Bien, el último texto, me queda un ratito más, sí. El último texto, sí, el último texto se lo voy a poner aquí donde lo tengo. ¿Ustedes lo están viendo ahí el último texto? Romanos. No, seguimos con Marcos. Ah, este último texto lo elegí, como ahora para compartirlo, acá. Y le puse colores para que veamos. Ahí está. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, estoy hablando de Romanos capítulo 2 versículo 1. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eh, en algunos textos, es muy interesante que hay juegos de palabras, no juegos de palabras, juegos de sonidos. Entonces yo les marqué, fíjense, en rojo, ¿sí? Yo les puse el mismo versículo versículo uno, se los dividí en cuatro, como si fueran cuatro estrofas, ¿no? Y esas cuatro estrofas, fíjense que cada una tiene este sonido crin, crin que es juzgar, ¿no? Después aparece acá abajo crin, de nuevo, catacrin, y de nuevo termina crin, ¿sí? Eh, Esto eran juegos de palabras, ¿no? Que jugaban con el sonido de las palabras porque ayudaban a la memoria, ¿sí? Y hay en varios textos, Jesús usaba varios de estos juegos con sonidos. ¿Por qué? Porque después, acuérdense que estamos hablando de una cultura en que lo oral y la transmisión oral era básicamente la más usada, ¿no? Entonces, algunas estrategias existían para poder recordarlas. ¿Mm? Y aquí el crin, ¿sí? El crinón, crinei, catacrines, crinón, era una estrategia, ¿sí? Para recordar que fíjense, arriba medio se nos pierde, ¿no, Reina? Bueno, cualquier traducción es muy difícil, como cuando traducimos una canción, cuando traducimos una poesía se pierde. Entonces, eh, está bueno por ahí que si pueden verlo, ¿sí? Porque al ser palabras que están en otro idioma y que son muy difíciles de entender, la forma, ¿m? Esa y esas son iguales, empieza y termina igual, y en el medio en verde, ¿sí? Hay otras dos que van a sonar parecidas, crinéis, catacrinéis, y en azulcito otras que van a sonar parecidas. ¿Eh? Eh, Eso se va a perder. Por ejemplo, acá eligió poner condena, ¿sí? Para no repetir tanto. Acá puso, fíjense en la traducción, puso juzgas, juzgas y juzgas. Pero acá en el medio lo cambió y puso condena. ¿Mm? No está mal, no está mal, es así, pero la palabra condena suena muy parecida a juzgar. Entonces, que la palabra condenar y juzgar
suenen parecidos, ya es toda una enseñanza. Que cuando yo lo digo y lo canto para acordármelo, el que juzga a otro juzga, a sí mismo se juzga, ¿sí? Juzgando hace lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese jueguito de palabras es como decir, como le enseñas a un chico, acordate, el que juzga a otro juzga, a sí mismo se condena, no, se juzga, ¿sí? Juzgando haces lo mismo. Es un jueguito. No me salió muy jueguito, pero bueno. Para que sepan, ¿sí? Sepamos que está bueno por ahí saber de estos juegos sonoros en el idioma, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o comentario antes de ir finalizando? Puede ser que, perdón, la palabra alma que vos decías que era mejor utilizar vida sea un sinedoque, es decir, un recurso literario donde indica la parte por el todo, o Eh, no sé si lo utiliza Marcos, Jesús sí lo hace, mm, hombre, el pan por el alimento o la carne por la humanidad. mm. En realidad lo que sucede ahí es un problema, digamos, nuestra cultura, a partir de un cartesianismo, qué sé yo, empezó a separar la idea de cuerpo y alma. Está, Entonces, cuando encontraba textos, en toda la vida, ¿no? Pero cuando encontraba textos que decían soma para cuerpo, sige se lo aplicó a alma. Y entonces sostuvo esta idea que fue tardía para nosotros, ¿no? Este, en cambio, hay que pensar si cuando en el griego se escribía sige, se estaba pensando en un alma o se estaba pensando en una vida, ¿no? Entonces, es para revisar también cómo nosotros, cuando traducimos, no nos, digamos, lo traducimos desde nuestra cultura, lógicamente, ¿no? Por eso el ejercicio de familia y de buscar la palabra familia, ¿no? Tiene ese sentido también, porque la palabra familia, como la palabra alma, ¿sí? Están muy, muy influenciadas por nuestra cultura, ¿sí? La Sagrada Familia, ¿cuál es? La que el oikos, ¿sí? Porque si es el oikos, es una Sagrada Familia enorme, ¿no? Y a veces con gente muy transitoria, que estaba un tiempo, pero que era cuidada y sostenida y todo como familia, ¿no? Entonces, tanto Sige como oikos son términos que, como todo término, hay que revisarlos, tratar de revisarlos a la luz de la cultura que los usó, ¿no? Pero no sería tanto un recurso literario como decís vos ahí, a ver, ¿no? entiendo, entiendo. ¿Mm? Gracias. Jero, Sí, pensaba en este lenguaje evangélico muy normal de decir, eh, llegó un alma nueva a la iglesia, una almita, ¿no? Y dejar de lado la persona integral, ¿no? En su totalidad. Y eso sí es peligroso, ¿no? Como si fuera sí, sí. dividir, ¿no? A ver, no nos tiremos tierra nosotros porque esto viene pasando de hace mucho, ¿no? En su momento, eh, todo lo que eran las universidades de Oxford que estudiaban teología, para estudiar teología y ejercer un pastorado y un ministerio pastoral, había que estudiar también medicina. ¿Por qué?
porque el acompañamiento, ¿sí?, tenía que ser completo. Cuando se empieza a pensar y la medicina empieza a crecer y a profesionalizarse, sobre todo en la parte de la elaboración de remedios, ¿no? Todo lo que es la botica, me sale, pero bueno, la farmacéutica, ¿sí? Empieza a crecer la idea de, bueno, unos se van a ocupar del alma y otros se van a ocupar del cuerpo. Unos van a ser profesionales del alma, como decís vos, van a dar la bienvenida a las almitas y van a cuidar las almas y van a ser pastores de almas, y otros van a ser sanadores, cuidadores y pastores de cuerpos. ¿Sí? Esa diferenciación se tuvo que hacer, se armó, y hoy la estamos viviendo. ¿Sí? Y ustedes agradezcan porque si no terminan esta clase y empiezan a estudiar la siguiente, que es Medicina 3, ¿no es cierto? Y el tratado de los virus y no sé qué. Entonces agradezcan por esa división antigua. Pero digo, chiste más, chiste menos, hoy en día estamos ahí, ¿cierto? Bueno, estamos finalizando entonces, hoy tenemos la última clase. Recuerden, y acá viene la parte del rechinar y crujir de dientes, que el jueves, o sea, pasado mañana, termina la materia, ¿no? Jueves o viernes, no sé bien. Eh, y se cierra la puerta, ¿no? Así que pónganse entre hoy y mañana a terminar, quienes no hayan terminado, los vi ahí que se estaban poniendo las pilas, quienes andaban un poco atrasados. Acuérdense que para la aprobación de la cursada tienen que tener los foros, ¿sí? Eh, entonces, y después arreglen con Ángel las fechas yo le di ahí a Ángel un par de fechas, él se las dará para que vean ustedes cuándo se pueden anotar. Yo les dije cómo era el examen, sí, No, no un par de fechas, era, sino un par de horas. Sí, las que van a ser toda la noche, todos se anotaron a la noche. bueno, Ya te paso, ya me ya olvidé, ya te voy a pasar. está bien, o sea, el martes 7. El martes 7 de la noche. Ok. Bien, está. Es 15 minutos, ¿no? Cada uno, cada una, y una exposición de 15 minutos sobre uno de los temas que estuvimos trabajando que a ustedes les haya interesado. ¿Sí? ¿Bien? Listo. Perfecto. Nos estaremos viendo entonces ahí en el momento del examen y listo. ¿Bien? Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Muy Nos bien. vemos.